La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy os traigo un tema con un gran escritor, investigador y profesor que quizás de alguna manera, digámoslo bien, nos teletransporte. Y digo teletransporte porque vamos a hablar de puertas estelares. Saludamos al profesor Felipe Botalla. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, Ferran, ¿cómo estás? Gracias por todo, Gracias por recibirme en tu programa. Bueno, mira, lo bonito de la radio, lo bonito de las personas, en definitiva, es tener círculos que te retroalimentes positivamente, ¿no? Y sin hablar del ego, no estamos hablando de dinero, sino de compartir conocimientos, investigaciones. Esto es fabuloso. Yo creo que es una de las profesiones que quizás puedas compartir más de temas a veces tan dispares, porque cada uno, esto es como la medicina, tienes tu especialidad, pero al final acabas sabiendo muchas cosas muy interesantes y que te dan un sentido y quizás descubres, y amigos y amigas, esto va un poco con segundas, vuestro propósito de vida, Felipe, y es que es así. Sí, a ver, yo creo que el hecho que hablemos de cosas variadas dentro de este campo, vamos a llamarle diferente, sin duda nos enriquece a todos, ¿no? La duda que tengo yo si yo soy capaz realmente de transmitir esas cosas, ¿no? No sé si tengo ese conocimiento tan grande que tú a lo mejor deseas, ¿no? No lo sé. Bueno, tus trabajos de investigación plasmados en libros así lo avalan. Felipe, vamos a hablar de un tema que a mí siempre me ha apasionado, pero mucho. No ya de si estamos solos en el universo, que esto lo tengo más que claro, sino de cómo movernos a través del espacio-tiempo de un universo o quizás de algo mucho más cercano, como son las dimensiones. Vamos a hablar de puertas estelares. Vamos a hablar de Stargates. ¿Qué te parece el tema? Hombre, el tema es fascinante. Yo, a ver, no es una de mis especialidades, lo que pasa que sí que he leído cosas sobre puertas estelares. Yo ante todo diferenciaría lo que son naturales y artificiales, porque naturales hay varias que ahora comentaremos, y luego están las hechas por alguna mano, no sé cómo llamarle, alguna mano, digamos con ciencia y con conocimiento que puede teletransportarte según dicen, ¿no? A ver, ante todo, una puerta estelar o dimensional no es ni más ni menos que un vórtice de energía, es decir, es un lugar donde la energía está en su cúspide, ¿no? Que esto nos llevaría casi al túnel de gusano, el famoso puente Einstein-Rosen, ¿no? Que no deja de ser sino un atajo en el espacio. La pregunta es de cómo entramos en ese agujero de gusano, ¿no? Muchas veces, ¿no? También decirte que yo cuando pienso en las naturales, por ejemplo el Golfo de Adén, ¿no? Es uno muy famoso, que incluso hay mucha base militar allá, o sea, los militares están impidiendo el paso de barcos por según qué zonas del Golfo de Adén, porque parece ser que hay una puerta natural. Claro, las puertas naturales son muy difíciles de encontrar, son inestables, son elusivas, son difíciles, y luego tampoco hay señales evidentes de su existencia. Claro, todos pensamos en una puerta estelar que es un círculo enorme por el cual tú pasas y llegas a no sé dónde, ¿no? Aquí no, aquí el tema es, parece ser que la naturaleza, por motu propio, crea ese tipo de puertas o portales en un momento determinado, pero claro, cuando se abren, cómo se abren, cuál es el acceso a ellos, ¿no? Claro, puede ser un momento de casualidad. Todos sabemos que en el mundo cada año desaparecen millones de personas, que nadie sabe más. Quizás algunas de ellas, no voy a decir muchas, pero a lo mejor algunas de ellas realmente están en otra dimensión en este momento, ¿no? Y ahí se quedan, ¿sabes? Exactamente. Bueno, esto de las personas desaparecidas, si se descarta el tráfico de órganos, si se descarta casos de secuestros, si se descarta personas que se han decidido evadirse de su entorno laboral, familiar, lo que sea, si descartamos esto, hay demasiados, cientos de miles de personas que desaparecen cada año. Y solo, aunque estén escondidas, ocupan un volumen
y están, literalmente sin rastro. Yo recuerdo aquel programa que era Prime Time, Felipe, quién sabe dónde, que encontraban muchísimas personas hasta que, no sé, creo que algo sucedió con un extraño descubrimiento anómalo y cortaron de la noche a la mañana, ¿eh? Es como si te quitan el informativo de golpe y porrazo y dices, oiga, ¿qué ha pasado aquí? Porque algo sucedió y vete tú a saber si se descubrió algo incómodo, que digo yo. Sí, cosas que generan preguntas incómodas, ¿no? y que hacen pensar a la gente, y eso no interesa. Bueno, Felipe, hablabas del Golfo de Adén, que está en el Océano Índico. Realmente sí que es un lugar estratégico, muy bien, sí que está muy militarizado, ¿vale? Pero, oiga, es que allí solo se ve cuando se abre el portal, cuando hay nubes, que se ve perfectamente una especie de vórtice impactante. Y en 2 ocasiones he podido ver fotografías de cómo algo se generaba ya gracias a las nubes, porque quieras o no generas como unas corrientes de convección. Sí, totalmente de acuerdo. Y efectivamente, como tú dices muy bien, hay fotos. Claro, la pregunta es de cómo se abre eso, ¿no? Es una cosa que, no sé, de forma así aleatoria se abre, y si por en medio de un barco pues se lo lleva por delante, o qué sucede, ¿no? Exactamente, pero parece ser que está registrado, y cuando los militares están por allá con tanta presencia, al margen de control, ¿no?, de los somalíes y el Cuerno de África, toda esa historia, ¿por qué ponen tanta frase de abajo, ¿no? ¿Qué quieren controlar exactamente? ¿Qué quieren saber? Y entre militares me imagino que habrán científicos y muchos que deben estar mirando esto a ver qué es exactamente. Quizás ya lo han podido abrir, quizás tienen ya vamos a llamarle la llave de acceso, no lo sé, pero que hace años de este Golfo de Adén, que además se conoce, no es ningún misterio, ni estoy diciendo algo que no se sepa, no sé si popularmente, pero se sabe bastante, ¿no? Y entonces, ¿a qué nivel está eso? ¿A dónde te lleva esa puerta? Claro, esa es la segunda pregunta, porque yo en el momento, aquí hablamos de puertas, si son puertas tienen que estar conectadas a otra en destino, ¿no? O sea, tú tal como entras por una, has de salir por otra, que tal que te permite regresar, supongo, ¿no? También se dice que cuando te metes en estas puertas, tu cuerpo es totalmente desglosado hasta sus componentes más elementales, es decir, te atomizan y luego se reconstruyen al llegar a destino. Claro, esto suena un poco así como Star Trek, ¿no? Aquellos viajes que hacían desde la nave hasta la superficie de un planeta. No sé, son cosas. Yo he estado en 2 puertas estelares. Una está en Ayumarca, en Perú, cerca del lago Titicaca, que es una especie de una roca inmensa, y ahí hay una especie de puerta con forma de puerta. Y he estado allá un rato y la verdad es que no me ha sucedido nada. Yo he de decir también que yo el tema de las energías no soy muy receptivo. De forma natural no soy capaz de captar energías. Hay gente que sí, que tiene ese don, ¿no? Y que no es mi caso. La verdad es decir que no tuve ningún tipo de sensación. Bueno, hay una cosa clara aquí, tenemos que disociar, Felipe. Una cosa que puedas captar energías, ¿no? Y otra es que captes o no, que en un momento dado se abra un agujero de gusano, te engulla y literalmente desapareces. El tema es, y tú lo decías, ¿es de forma natural o inducida? Si es inducida, ¿quién o quiénes o qué civilización lo genera? Y después, ¿con qué propósito? Oiga, porque si se llevan habitantes de la Tierra a otros lugares, ¿qué pasa? Y aquí me remito a la de cientos de científicos que han desaparecido en las últimas décadas sin dejar rastro, y lo más curioso es que sin reclamaciones por parte de los familiares. O sea, hay quizás algunas denuncias, pero sin rastro, Felipe. Oiga, esto es mucho más serio de lo que la gente se piensa, ¿eh? Sí, a ver, yo el hecho que, como decíamos, naturales o artificiales, no, si hablas de natural, pues lo que he dicho antes, ¿no? Realmente es así, cuando se abre, cómo se abre, puede ser una casualidad, no lo sé. Por ejemplo, Giza, donde están las pirámides, es el vórtice más potente de la Tierra. O sea, allí hay una conjunción de energías tremenda. Tampoco he sentido nada. He estado varias veces dentro de la pirámide, de la Gran Pirámide y de las otras, y yo nunca he sentido nada. Hay gente que parece sentir cosas. Lo cierto es que han desaparecido mucha gente, como decías, y ¿dónde han ido a parar? No lo sabemos. ¿Ha regresado alguna de ellas? No lo sé tampoco. Porque claro, el que regresa es capaz de explicar qué hay allí, ¿no? O cómo se entra, o cómo se regresa. No tenemos constancia de ello. Quizás hay estudios científicos y militares que sí que demuestran esto, ¿no? Cuando hicieron aquella prueba de Filadelfia con el Eldridge, el barco aquel, parece ser que aquel barco fue a algún sitio, ¿no? Y luego regresó. Bueno, aquello fue espectacular, ¿eh? Que puedas desmaterializar
Porque fíjate, los principios y el control científico del experimento Filadelfia estaban Nikola Tesla, ojo, y Albert Einstein. O sea, los fundamentos físicos formulados estaban ellos. Y después, supongo que estaban en la supervisión. Que desmaterialices un barco de guerra en plena Segunda Guerra Mundial y se vuelva a aparecer creo que era en el puerto de Norfolk, se rematerialice y después se desintegre y se vuelva a materializar. Que después aquí hay una cosa muy seria. Claro, si es, podríamos decir, materia en un estado, pero claro, si hay materia biológica, parece ser que algunos de los marineros militares quedaron fusionados cuando se reintegró con la misma estructura del barco. Y por eso se decidió, paremos estos experimentos, al menos de forma oficial. Sí. No, así es, efectivamente. Hay constancia, o al menos hay testigos que hablan de ello, de gente que está en los tabiques metálicos del barco, ¿no? Allí, pues medio cuerpo fuera, por decirlo así. Es una cosa horrorosa, ¿no? Y ese barco fue vendido a la Marina griega, y es verdad que el barco, no sé si ahora ya está desguazado o no, pero es un barco que además tenía unos cables eléctricos enormes, que no tiene nada que ver con los cables eléctricos de un barco convencional, incluso de guerra. Es decir, que aquel barco fue preparado para algo muy especial, ¿no? Claro, estamos en lo de siempre. ¿Es verdad o no es verdad esto, no? Que hubo un proyecto, sí. Que hubo un barco llamado Eldridge, también. Que ese barco luego fue a Grecia, también. Que ha habido gente que ha hablado sobre el tema, tripulantes y tal, y que fue horroroso, también. Entonces, no sé, algo debió suceder ahí exactamente, ¿no? Entonces, pero eso fue una puerta dimensional. Claro, es que también me lo pregunto yo, ¿no? ¿Fue una puerta dimensional? Para mí las puertas dimensionales no es que te lleven a otro lugar en la Tierra, es que te lleven a otro sitio, quizás en el universo, ¿no? ¿Sabes? Claro, es que podríamos estar hablando, por ejemplo, cuando haces desdoblamientos astrales, vas a otras dimensiones de este mismo plano, en otras varias posibilidades plausibles del tiempo. Pero después hay otras que sí que viajas en el tiempo y en el espacio. Y, por ejemplo, a mí me dijo ya hace muchos años un ex militar, me dijo, mira, precisamente sobre estos temas, me dijo algo resumido, así como, tú donde veas que hay mucha flota o presencia militar, norteamericana, rusa, china, japonesa, alemana, de la NATO, de la Unión Europea, también que esté presente, Naciones Unidas y algunos grupos de estos de seguridad privada como Blackwater, dice, allí tienes que pensar que puede haber una puerta estelar. Digo, anda. Y después hay otro detalle. Lo que la gente no sabe, Felipe, es el motivo principal de la guerra de Irak, de ir a Bagdad, porque parece ser a Bagdad que allí hubo lo que no está escrito y más. En la década de principios del siglo XX, 1920, rondaba aquellos tiempos, unos arqueólogos descubrieron, pues bueno, lo que dicen los lugareños, no, es que aquí hay como una cueva, tal, medio tapiada, entran y encontraron algo que posiblemente inspiró al guionista y director de la película Stargate, una especie de aro metálico de unos metales raros, con unos símbolos raros, y se filtró esa fotografía que en principio había desaparecido, pero al final salió a la luz en unos círculos concretos. Y claro, la pregunta es, ¿y si es que Bagdad ya desde tiempos ancestrales hay una puerta que está bloqueada? Porque cuando intentaron en la segunda invasión de Irak acceder y ponerla en marcha, parece ser que muchos soldados fallecieron. Bueno, a ver, el tema de Irak es un tema que es muy curioso porque, aparte de la guerra del Golfo en los 90, luego estuvo, a partir del 11 de septiembre, hubo el ataque a Irak como responsable de los ataques a Nueva York, cosa que no se ha demostrado ni muchísimo menos. Creo que sí, que ellos los americanos utilizaron la excusa de las Torres Gemelas para meterse en Irak, controlar el petróleo, por supuesto, pero lo más curioso es que cuando las tropas americanas entraron en Bagdad, lo primero que hicieron fue ir al Museo Arqueológico y ahí se llevaron las famosas pilas eléctricas. Se habla de esa puerta estelar que tú comentas, o sea que el motivo de la invasión fue mucho más que simplemente el petróleo o el castigo por algo que ellos no habían hecho. Yo no he creído jamás que ellos hiciesen el tema de las Torres Gemelas, ni siquiera que tuviesen las armas famosas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Es decir, todo esto es un cuento en los medios para justificar el ataque. Yo creo que el ataque buscaba otras cosas y creo que se consiguieron. Que además pudo haber un accidente en el momento de uso de esa
supuesta puerta estelar circular, como tú dices, ¿no? Es como un aro enorme, no lo sé, yo no sé si la llegaron a poner en marcha. Por ejemplo, la guerra entre Egipto e Israel en los años 60-70, toda esa historia fue por la toma del Sinaí, que en el Sinaí también se dice que hay restos que podrían llevar a una puerta estelar. Claro, no olvidemos que en Irak estaba Sumeria, los sumerios, que estos estaban muy adelantados, que además los sumerios hablan de los Anunnakis, hablan de todas estas o esta raza por lo menos que vino del planeta X y que bueno montó la humanidad y tal y tal. Claro, puede ser un resto de esos visitantes de los cielos a Sumeria en aquel momento o antes. Quizás, lo que debajo de las arenas del desierto hay mucho más de lo que nos explican, ¿no? En el caso egipcio, lo que se ve es un 30%, se dice, y lo comentan los guías, que el 70% está todavía bajo la arena. Claro, ¿qué habrá allí, no? Y en el Sinaí exactamente igual, ¿no? Comenta Zacarías Sitchin que en el Sinaí había una base enorme interestelar. Claro, dejaron ahí restos, cosas que todavía funcionan. Claro, y Israel tuvo claro que había que ocupar todo aquello, y lo ocupó. Y allí no puedes ir como así, ¿sabes? ¿Había una puerta estelar? Pues quizás sí, no lo sé. De todas formas, el tema de la puerta estelar también es un tema que viene de muchas culturas. Por ejemplo, el tema de la mitología nórdica habla del puente Bifrost, que no deja de ser sino una puerta estelar. El mismo Jacob, en sus sueños, y esto lo cita la Biblia, habla de una escalera que los ángeles suben y bajan del cielo, ¿no?, a la tierra. La misma Santa Ángela, que hoy además es su onomástica, que es la creadora de las Ursulinas, ella también tenía sueños de escaleras que subían y bajaban del cielo. Claro, ¿son puertas estelares todo eso? Bueno, incluso hay antiguas leyendas nativas de nativos americanos que hablan de portales interdimensionales que están camuflados, evidentemente, en la cordillera, por ejemplo, en este caso de los Andes, pero es que hay en otros sitios. En Rumanía también hay una montaña una montaña que está militarizada, dicho por una rumana que es doctora además que conozco, dice, hay una parte que allí, siendo pendiente, no hay gravedad. O sea, los coches se quedan en plena pendiente, sin el freno de mano, dice, se quedan estables. Y está militarizado aquello. No me cabe la menor duda que hay lugares muy concretos y lo que no va a trascender a la opinión pública es decir, oiga, aquí tenemos esto, pero no vengan, porque lo primero que se va a hacer es una auténtica avalancha a destrozar aquel lugar. Y después, ¿con qué finalidad, Felipe? Porque tú que investigaste y sabes, eres un experto a nivel internacional de la Segunda Guerra Mundial, tú sabes que el alto mando de la SS, Heinrich Himmler, hay algo que pasó en Cataluña que tú has investigado. Cuéntanos. Bueno, yo investigué la visita de Himmler a España, que coincidía con la de Hitler en Hendaya, y digamos uno de los temas más notorios, aparte de la visita a Toledo y la visita al Prado y tal, fue la visita a Montserrat. Entonces el Montserrat, que yo he hecho un libro que se llama Porta Stelae, que trata de esa visita, entonces yo allí defiendo que él no iba a buscar el Santo Grial porque él sabía que no estaba allí. De hecho ya había estado Otto Rahn, que era un hombre de la NNRB, tiempo antes, y ya dejó claro que allí no estaba el Santo Grial. Entonces es un cuento que le han explicado para justificar la lucha de Cataluña contra Himmler, imagínate. Y el caso es que lo que iba a ver es la puerta estelar que tienen en una especie de cripta, muy abajo, por supuesto, muy profunda, y junto a un lago enorme, porque el agua siempre está, digamos, cercana a estos temas. O sea, el agua es conductora, como sabemos, ¿no? Y entonces hay un lago enorme en Montserrat, esto está dicho incluso por geólogos, es una montaña llena de agua. Ese lago es muy difícil de acceder a él, al menos aparentemente, y entonces él tuvo ocasión de estar ante esta puerta estelar, y bueno, es lo que relato en el libro, ¿no?, cómo es y tal. Quiero decir que, pero claro, esa puerta estelar que pudo ver Himmler en aquel momento en Montserrat era una puerta artificial, o sea, creada por alguien, y con runas. Es decir, claro, ¿quién hizo esa puerta, no? Me explico, es decir, no es una puerta natural, como comentábamos ahora el del Golfo de Adén, por ejemplo, sino que está construida por alguien, desconozco quién, pero está allí. Pues esa montaña no es normal, Montserrat no es normal, es una montaña que llama mucho la atención, que es una montaña diferente a cualquier cosa, con el famoso conglomerado montserratino, que es un tipo de piedra rarísima.
La encuentras en las meteoras en Grecia y en otra zona de Cataluña, pero nada, la zona más enorme es la mole más enorme de este conglomerado es Montserrat, precisamente. De acuerdo. Bueno, y a pocos kilómetros aquí en el Principat d'Andorra, en Andorra, Felipe, tenemos hay dos puntos que son espectaculares. Pero uno lo voy a explicar brevemente porque vale la pena que la gente lo sepa. Tenemos un lugar que hay un lago, que es el llac d'Engolasters, el lago de Engolasters, que tampoco hace muchas décadas era nada, o sea, era como una especie de cierto altiplano que después se hizo un lago para poder proveer de agua y generar electricidad a Fasa, que ahora es Feda, ¿no? Pero allí cuando no había nada, que solo llegaba un caminito que podías acceder con una mula, un camino de estos de montaña, resulta que allí había una fenomenología tan extraña que yo recuerdo que mi abuelo ya me explicó, dice, allí donde ahora hay un lago, hubo un momento que se tragaban los astros. Yo le decía, ¿qué dius, avi? ¿Qué dices, abuelo? Sí, allí se engolía los astres. Engolí, ya sabes que es tragar en catalán, astres son los astros. Allí pasó durante bastante tiempo un extraño fenómeno que subían y bajaban luces y, evidentemente, en aquellos tiempos de miseria, mucho más frío que ahora, solo había, como mucho, algún tipo de avioneta referente a aquellas de la Primera Guerra Mundial y globos aerostáticos. ¿Qué eran esas luces tan potentes, brillantes, que subían y bajaban? Esto lo tenemos aquí en Andorra, en el llac d'Engolasters, que es un portal que está cerrado ahora, curiosamente. No, el nombre ya lo indica, ¿no? El tragaastros, ¿no? Engolaster, Aster, en el fondo sería esto, ¿no? Claro, ¿qué podía ser? Pues debía ser algo realmente raro, quizás en una puerta estelar, otra vez el agua, ¿no? Y seguramente habían efectos lumínicos, como sucede en Montserrat. Cada 11 de septiembre se reúnen allí, cada 11 de cada mes, no los 11 de septiembre únicamente, se reúnen ahí personas pasando la noche en Montserrat tratando de ver pues fenómenos lumínicos que yo creo que genera la propia montaña. No es nada extraño, yo creo, cuidado. Bueno, mira, y tenemos otro lugar que te lo voy a explicar a ti y a nuestros amigos y amigas, Felipe, tenemos el llac d'Engolasters, el lago que se traga los astros, pero después hay un portal también muy, muy concreto que en su momento era un teletransportador en el espacio-tiempo. Y de aquí viene lo que se llama, estos viajeros del tiempo, el hombre de Tauret. Había acabado la Segunda Guerra Mundial, un hombre aparece en el aeropuerto de Japón, imagínate, una ciudad muy controlada, muy militarizada, post Segunda Guerra Mundial, país perdedor en ese momento de la Guerra del Pacífico, y aparece un hombre que dice que viene Tauret en un control de aeropuerto. Y dice que viene, pidiendo documentación, dice, ¿dónde viene? En japonés, evidentemente. Dice, de Tauret. Dice, ¿cómo que Tauret? Le preguntan dónde está, le sacan un mapa y dice, aquí, ¿dónde está ahora Andorra? Digo, ¿cómo? No, esto es Andorra. El hombre había viajado varias veces, incluso tenía matasellos, que antes se hacía mucho cuando cruzaba la frontera, y en Andorra hay un punto concreto, en una zona concreta, que es un teletransportador. Y de aquí viene la historia del hombre de Tauret. Y cuando lo detuvieron para ser interrogado al día siguiente por ya la autoridad competente, este hombre no cuadra lo que dice. En aquella habitación, que era como una pequeña celdita en el aeropuerto, solo había una ventanita muy pequeña de ventilación, Felipe, y el hombre desapareció. Jamás ha vuelto a aparecer. Y ese punto está en un lugar de las montañas de Andorra. Felipe, ¿qué te parece? Espectacular. Tienes otra puerta dimensional, ¿sabes dónde? En el Canigó. El Canigó es un sitio con un magnetismo tremendo, con mucha energía también, y el nombre es muy sugerente. Canigó no es ninguna raíz catalana, es Can I Go. Imagínate, ¿puedo ir? ¿Puedo pasar? Imagínate tú. Y está prohibido a los aviones pasar por encima del Canigó, por un tema de magnetismo. Es que claro, cuando hay portales estelares hay unos campos electromagnéticos realmente inusuales. Vas con un péndulo, una varilla de radiestesia y allí no sabes si estás para arriba o para abajo. Hay algo imperceptible al ojo, pero existente.
Es curioso esto, Felipe. Yo me pregunto si se están utilizando de forma consciente por algunas, no sé, unidades especializadas de algo o no, pero imagínate cómo los alemanes, en la época de Hitler, que ya intentaban moverse a través del tiempo, ¿no? Con la Die Glocke. Tú has investigado y has publicado un libro sobre la campana del tiempo, que es fascinante el libro, y recomendamos su lectura e interpretación y estudio. Cronos, y la continuación de la campana es el CERN. El CERN nos explican el bosón de Higgs, la partícula de Dios, tal, pero al final el CERN es un círculo enorme de 27 kilómetros de diámetro, imagínate, y claro, ¿aquello qué es? Aquello es una puerta interdimensional para ir y venir. Claro, puedes ir, pero también pueden venir. La pregunta es quién viene, ¿no? O quién puede venir. Y una cosita, Felipe, ¿y si los que pueden venir resulta que ya están y vemos comportamientos extraños en algunas figuras, podríamos decir, del ente gobernativo público influyente a nivel internacional, que dices, oiga, ¿qué le ha pasado a esta persona que ha cambiado tanto? Más allá de criterios estratégico-políticos. Es decir, oiga, aquí parece que haya algo dentro de ese cuerpo. Estoy especulando un poco, pero hay datos, ¿verdad? Bueno, yo creo que ha venido gente, y esta gente está evidentemente al mando de muchas cosas. Yo creo que estamos nosotros más al mando, digamos, ellos están más al mando de nosotros que nosotros de ellos. O sea, hemos abierto una puerta que puede ser el final de muchas cosas, ¿no? Y esta gente pues viene, se instalan en el poder y ejercitan ese poder pues haciéndonos hacer cosas como hoy nos preguntamos qué extraño está el mundo, ¿no? Si te fijas, si lo comparo con 10, 15, 20 años atrás, es que no tiene nada que ver. Y vamos en deriva total. Entonces, esto no es gratuito ni es el azar. Esto está planificado y esto nos llevará a algún sitio. ¿Dónde? Ya veremos, no lo sé esto, pero que... Las entidades que pueden usurpar estos cuerpos, que puedan, vamos a especular, pero bueno, lo vemos, la gente está tan cegada por el consumismo, las tonterías varias, que no pueden ver una persona que en lugar de hablar, de tener una dialéctica, una comunicación, escupe un odio y un fuego por la boca que no es normal en la en la especie humana. Bueno, a ver, es que yo creo que el CERN es satanista, totalmente satánico. Entonces, claro, que pueden traer gente o seres o personas, no sé cómo llamarle, del inframundo, ¿no? Claro, el odio es uno de los factores del satanismo, efectivamente, ¿no? El odio y la destrucción absoluta, que es exactamente lo que estamos viviendo en Occidente, ¿no? Entonces, esto puede haber venido del CERN. Puede haber venido. El CERN, no te olvides que es un proyecto que empezó en 1952, O sea, que no es una cosa de ahora. Esto tiene años, Y para mover y hacer el CERN han removido más que todas las pirámides juntas y todo lo que tú quieras. O sea, ha sido una cosa colosal, titánica, ¿no? Hacer el CERN. Del cual, además, yo no he sabido encontrar fotos de su construcción. No sé dónde están esas fotos. No se ven camiones, no se ve movimiento de tierra, no se ve nada. Y claro, 27 kilómetros a 100 metros de profundidad mueves mucho, y necesitas mucho. Y además, entre Francia y Suiza, que incluso los suizos son mucho de proteger su tierra, de decir, oiga, ¿habéis permitido esto aquí? Alguien dio un patrón constructivo de algo y tenía que ser sí o sí ahí. O sea, no podía ser en otro lugar. Veremos con el tiempo lo que hoy hemos dicho aquí, si trasciende como siempre y acaba sucediendo con los años o con los meses. Felipe, nos tenemos que ir. Qué tema tan interesante. No descartamos hacer un día una segunda parte o una extensión, ¿te parece? Como tú quieras, a tus órdenes. Recuérdanos el libro que escribiste no hace mucho, tan interesante sobre estas cuestiones. Bueno, es Porta Stellae concretamente, que es el que trata Hitler aquí en España, y luego también relacionado con la torsión del espacio-tiempo es Cronos, que es el libro que trata sobre la campana, o al menos lo que se sabe hasta ahora de la campana, famosa alemana. Exactamente, Cronos y Porta Stellae, son dos libros que tratan estos temas. ¡Qué maravilla! Viajes interdimensionales, viajes interespaciales. Ahí están. Felipe Botalla, como siempre, profesor, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por todo. Y amigos y amigas, si alguna vez tenéis una extraña sensación de que estáis en dos veces a la vez y no es el don de la ubicuidad, empezaos a plantear si habéis hecho un desdoblamiento astral o un viaje de forma inconsciente. Ahí lo dejo, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.
La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.